térmicos están las torres de enfriamiento. ¿Sí? Ese es el tema que nos va a ocupar ahora. Tema de las torres. Una torre de enfriamiento tiene sentido debido a la capacidad que tiene el agua de enfriar, o sea, tiene una densidad y una calor específico bastante altos, y además tiene la posibilidad del agua de evaporarse en una corriente de aire. Esas dos características, sumadas al hecho de que el agua pues, es un bien bien escaso, obliga a que la reutilicemos, porque si el agua fuera, tuviéramos agua de sobra, pues simplemente tomaríamos el agua y la botaríamos, la utilizaríamos como medio de enfriamiento y la botaríamos. Esa situación en la cual tomáramos agua y la botáramos a una corriente de agua natural, pues contaminaría notablemente esta corriente por el incremento de la temperatura y por el ensuciamiento que pueda generar, que pueda tomar el agua durante el proceso de enfriamiento. Entonces, las torres de enfriamiento son dispositivos que permiten de una manera muy eficiente retirar calor de desecho de sistemas térmicos. Entonces miremos dónde miremos sistemas térmicos que estén que requieran el retiro de todos los ciclos, el ciclo de potencia, un ciclo de potencia o un ciclo de refrigeración, como ejemplos básicos, requieren retiro de calor. El ciclo de potencia tenemos una caldera, hay una turbina, hay un condensador, una bomba pues se requiere retirar calor en la calor en una calor de desecho que se retiene en el condensador. Eso podemos utilizar el agua como un medio, que podríamos utilizar el aire también, pero podemos utilizar un agua que recircule. Unas veces está fría y otras veces está caliente. Entonces se fría en la torre y se calienta el condensador. Lo mismo puede pasar en los ciclos de refrigeración. La refrigeración es un sistema en el cual pues, también se absorbe calor en un evaporador, se comprime y después se tiene que rechazar el calor. Entonces aquí tenemos calor de baja, aquí tenemos que utilizar calor de alta. También podemos utilizar una torre de enfriamiento para recuperar, para utilizar el agua como medio de enfriamiento, recuperar el calor, retirar el calor de descenso de algún sistema térmico. Hay más ejemplos en las diferentes industrias
no necesariamente está dentro del ciclo de potencia, sino simplemente en aplicaciones de manufactura, por ejemplo en la fabricación de ejes. Por ejemplo, hay procesos que requieren el tratamiento térmico de los ejes. El tratamiento térmico de los ejes ahora lo hacen con un calentamiento de los ejes por inducción, y ese calentamiento de la máquina de inducción requiere enfriamiento, y ese enfriamiento se hace a través de una torre. Entonces, normalmente se tiene que ver el ciclo de potencia en aplicaciones generales donde haya calor de desecho. Ahora, con respecto a la manera muy eficiente, la palabra eficiente pues tiene que ver con que la transferencia de calor se establece entre el agua y el aire en la torre, permitiéndose o presentándose dos mecanismos combinados. Digamos, si miramos una gota de agua a una temperatura T, agua, y una corriente de aire que está a una temperatura T, es posible entonces que por la diferencia de temperaturas haya un diferencial de calor sensible, y un coeficiente de transferencia de calor por la diferencia de aire de la gota por la diferencia entre las temperaturas de la gota y el aire, y un diferencial de calor latente que se presenta por la difusión, que será igual a un diferencial de masa que se vaporiza de la gota, o sea, aquí la gota pierde una cierta cantidad multiplicado por el HFG. Entonces hay vaporización y hay vaporización parcial de la gota y hay transferencia de calor sensible. Nosotros sabemos que ese proceso es bastante eficiente, todos los días lo vemos cuando nos tenemos que tomar el chocolate caliente y lo queremos enfriar así rápido, y empezamos a darle área, a darle posibilidades de que ese chocolate o ese café se pongan en contacto con el aire, porque si lo dejamos en el pocillo, quietico, pues el único mecanismo que tiene es el sensible para transferir calor, y se nos demora, pero si nosotros dejamos la posibilidad de que el aire, de que el agua se ponga en contacto con el aire, se pueden presentar dos mecanismos combinados, siendo este muy eficiente, ya que el HFG, o sea, el calor latente de vaporización del agua, es bastante alto, es del orden de los 2.200.000, 250.000 por ahí, joules por cada kilogramo, o sea, es una magnitud bastante grande. Entonces, por una pequeña cantidad de masa que se vaporice, vamos a obtener una transferencia de calor bastante buena. Entonces, de pequeños tamaños, una área pequeña, que la transferencia de calor pues, tiene que ver con la diferencia, con el potencial de transferencia de calor, tiene que ver con el área de transferencia y tiene que ver con el coeficiente. Entonces, si el potencial es bastante bueno, el área será pequeña, o sea, los equipos que utilizan los medios de enfriamiento, que utilicen torres de enfriamiento, pues serán mucho más pequeños que si nosotros utilizáramos un medio de enfriamiento puramente sensible, o sea, un intercambiador de calor, donde la transferencia entre el agua y el aire se hiciera a través de una pared, como es lo que llamamos enfriamiento por aire, mientras que esto sería un enfriamiento por agua. Enfriamos por agua el condensador, enfriamos por agua el condensador, y el agua luego lo enfriamos para poder utilizarla nuevamente como medio de enfriamiento. Entonces, eso es lo que son las torres de enfriamiento. Son muy eficientes y permiten retirar el calor del desecho de diferentes sistemas térmicos. Entonces, la idea de nosotros pues, es estudiar esas torres. ¿Con qué objetivo? Pues, dos. Uno, el objetivo de ser capaces de diseñar, aprender a diseñar. La palabra diseñar implica todo lo que es el modelamiento y solución del modelo,
modelo, aplique el análisis y o seleccionar torres. O sea, a la hora de la verdad, en la práctica, casi la mayoría de las veces los ingenieros, nosotros seleccionamos las torres, porque no es conveniente, digamos, gastarle demasiado tiempo al proceso de diseño, ya que la situación, como vamos a ver, los requerimientos del sistema son muy variables. Los requerimientos de un sistema son muy variables. Por ejemplo, en una planta térmica puede que varíe la potencia que uno requiere. Si una planta térmica unas veces está generando poco, otras veces está generando más, un sistema de refrigeración, unas veces el ambiente está más bajito, unas veces hay más gente en el cuarto, otras veces hay menos gente. Entonces todo eso va a afectar y normalmente pues se tienen muchas posibilidades de diseñar una torre, y lo que hay que buscar es la situación más crítica, y entonces para eso mejor se selecciona. Pero lo que uno aprende modelando y solucionando el modelo, pues le puede a uno servir sobre todo para extrapolar el diseño, que es lo más importante que vamos a hacer aquí nosotros. Que el modelamiento y la resolución le sirva a uno para una vez seleccionar una torre y mirar cómo se comportaría la torre en una situación que no corresponda exactamente a la situación para la cual fue seleccionada. Que se incremente la carga calórica, que se decremente la carga calórica, que se incremente la situación ambiental, etc. Entonces, eso será, digamos, lo que puede uno sacar de hacer todo este proceso para poder tener criterios de extrapolar, más bien aquí un diseño, no, extrapolar una selección, extrapolar el comportamiento de una torre que ha sido simplemente seleccionada. Como les digo, en la práctica que hay, la mayoría de las veces los ingenieros seleccionan las torres, no las diseñan, porque ya los fabricantes han hecho todo el trabajo de diseño y le botan a uno las capacidades que tiene la torre en función de los requerimientos de ese sistema. ¿Listo? Entonces ese sería el panorama general de lo que vamos a ver de las torres de entrenamiento. Vamos a aprender a diseñar y a seleccionar estos elementos de nuestros dispositivos que, como les dije, son muy eficientes en la transferencia de calor por esta razón. Bueno, entonces antes que nada quisiera entrar a eso, iríamos a ver qué tipos de torres de enfriamiento existen. Claro, uno puede fabricar las torres de múltiples maneras. Para poner en contacto el aire con el agua, pues hay muchas posibilidades. Las torres normalmente se clasifican de acuerdo a criterios. Por ejemplo, un criterio puede ser la dirección relativa de las corrientes aire y agua. Entonces podemos decir que nosotros podemos hacer 1A torres de flujo cruzado. Tenemos aire y agua, flujo cruzado. También podemos tener torres de flujo contracorriente, agua y aire. E inclusive podemos hacer torres de cocorriente, o sea, de flujo unidireccional donde el agua vaya para abajo y el aire también vaya para abajo. A eso no es demasiado importante, la mayoría de las veces las torres de enfriamiento se construyen de tipo contracorriente. Un criterio más interesante y más utilizado es el criterio de la forma como se impulsa el aire, o sea, la forma como se crea
se crea la diferencia de presión, que llama en este caso tiro, la diferencia de presión para impulsar el aire. ¿Sí? La forma como se crea la diferencia de presión para impulsar el aire, porque el agua pues no necesita mayor cosa, porque el agua, como tiene buen peso, el agua simplemente se deja caer por densidad, o sea, se deja caer libremente. Al que hay que darle energía para que se mueva es al aire. Entonces, dependiendo de la forma como se cree esa diferencia de presión, que le llaman tiro, ¿por qué tiro? Porque se utiliza más, se puede utilizar el fenómeno de la flotación. Ustedes saben el efecto chimenea. Usted tiene un aire, un fluido caliente, este flota fácilmente dentro de un ambiente más frío que él, y entonces el aire también se podría mover de esa manera. Entonces, existen esas dos maneras. Entonces, habrá la forma como se crea el delta P es de forma natural o de forma mecánica. O sea, podemos, de forma natural quiere decir que simplemente utilizamos la flotación o los vientos naturales para mover el viento, y mecánicamente pues es utilizar ventiladores. Sí, utilizamos ventiladores para mover el aire. Sí, hay esas dos maneras. Flotación, entonces están las torres, ¿sí?, que llaman, de acuerdo a cada uno, las de flotación las llaman propiamente las torres de tiro natural. O sea, la palabra natural podemos aquí o de flotación, vamos a decir, y las otras las llaman atmosféricas. ¿Sí? Las de flotación son esas que ustedes han visto por ahí, una serie de Homero Simpson, que trabaja ya en una planta nuclear. La mayoría de las plantas nucleares utilizan torres de estas. Estas torres no tienen ningún ventilador, simplemente son muy altas, de manera que el peso de la corriente de aire externa, que es frío, sea capaz de impulsar el aire que se va calentando, aire más agua, con una pequeña cantidad de agua, porque el agua tiene que evaporizarse, se vaporiza un poco de agua en ese aire más agua caliente. Pues como esta parte pesa menos, se produce el efecto de chimenea o de flotación dentro de esa torre. El problema de estas torres pues, es que requieren ser muy altas y se justifican para cantidades de calor a transferir bastante grandes. Para, digamos, cantidades de calor de enfriamiento bastante pequeñas, pues no se justifican. Las torres atmosféricas, pues simplemente son torres como las torres de tiro de flujo cruzado, en las cuales se utiliza el aire. Se utiliza el aire, aquí está, digamos, el agua viene el agua y cae por su propio peso, gotas de agua, y el aire, la corriente de aire, lo que es el viento, que aprovecha el viento, donde hay mucho viento, se puede aprovechar para que ese viento pase, ¿sí?, a través de la torre y enfríe. También esto, pues, también tiene su incógnita, porque el viento, sabemos que no es una situación que tengamos disponible todo el tiempo, en los cuales viento quedamos bien. Para sobreponerse a esto, solo existen las torres de tiro mecánico. Las torres de tiro mecánico, podemos usar la palabra tiro. Tiro significa exactamente igual a caída de presión. O sea, es cómo se produce la diferencial de presión que se requiere para que eso fluya. El tiro mecánico, entonces existen también dos opciones.
dependiendo del tiro mecánico que tiene el ventilador, dependiendo de la posición del ventilador con respecto al flujo de aire. Entonces, si el ventilador está impulsando y ventilador, digamos tirando, más bien, o empujando. O sea, uno puede mover un cuerpo cualquiera de dos maneras, o empujándolo o tirándolo, ¿sí? O sea, yo puedo irme atrás y empujarlo. Entonces lo llama empujar. Y lo puedo también tirar, ¿sí? Puedo tirar. Entonces, lo mismo pasa con el aire. Dependiendo de dónde ponga el ventilador, puedo impulsarlo, empujarlo o lo puedo tirar. Entonces, a las torres que impulsan el aire las llaman torres de tiro forzado. Y a las torres que tiran el aire le llaman torres de tiro inducido. La palabra tirar, digamos, se cambia aquí por esta palabra que dice, estamos induciendo el aire dentro de la torre. Digamos, gráficamente sería una torre, sería, digamos, el espacio donde está la situación o la zona de contacto entre el agua y el aire. Entonces por aquí viene el agua y por aquí pasa el aire, ¿sí? Entonces el aire, si tenemos inducido, el ventilador estará aquí arriba, ¿sí? El ventilador estará aquí arriba y el agua la recogeremos en una piscina. Entonces aquí está el ventilador tirando, induciendo el aire. Mientras que las torres de tiro forzado, pues el ventilador tiene que estar abajo. Entonces tendríamos que la torre tendría que estar más o menos de esta forma, ya que como el ventilador acá, entonces empuje el aire, y el agua pues caerá desde las tuberías, como el agua caerá y se pondrá en contacto con el agua. Entonces esto es lo que llamamos torre de tiro forzado. El ventilador está abajo, mientras que aquí el ventilador está arriba. Pues hay ventajas y desventajas en cada uno de ellos. Por ejemplo, en la torre de tiro forzado, el ventilador no se puede soportar en el piso. Todo lo que es el sistema de motor, ventilador, se puede soportar en el piso. Mientras que en el tiro inducido, lo que es el ventilador y el motor tendrá que soportarse en la estructura, ¿sí? El motor y la transmisión y la reducción tiene que soportarse en la estructura. Esto pesará más, la estructura será más fuerte en este caso. Pero desde el punto de vista de la corriente de aire, pues esta es más uniforme porque el aire puede entrar bien repartida por todos los lados, mientras que aquí obligatoriamente entra por un solo lado y se puede canalizar. Inclusive se puede presentar líneas de corriente más complicadas, ¿sí? Porque el aire, si está muy impulsado aquí, pues hasta que no choque aquí no empieza a subir. Para pequeñas capacidades se utiliza este tipo de torres. Para capacidades más grandes se utiliza la torre de tiro inducido. Pues esas serían en general lo que son los diferentes tipos de torres, para ubicarlas en forma generalizada de acuerdo a algún criterio de clasificación. Como digo, el criterio de clasificación más utilizado es el criterio del tiro, o sea, la forma como el aire es impulsado. Prácticamente la mayoría de las torres son de este tipo, de tipo inducido, o sea, ya cuando no quiere uno depender de las corrientes de aire, ni quiere hacer una torre demasiado grande entonces requieren potencias grandísimas para utilizar una torre de tiro de exportación o torre que utilice el principio de la chimenea, efecto chimenea. Entonces, la mayoría de las veces se utilizan estas torres, las torres que llamamos tiro inducido. Claramente está pues el significado de lo que es tiro inducido está claramente definido en la posición del ventilador. ¿Alguien quería preguntar algo?
Bueno, entonces, así de forma general, esos son lo que son las torres. Ahora miraremos cuáles son los componentes de las torres. Antes de entrar al movimiento, a la solución de los problemas, vamos a estudiar más o menos cuáles son los componentes generales y en qué nos vamos a concentrar. No podemos estudiar todos los componentes. Simplemente nos vamos a dedicar al componente más importante, ¿sí?, que es el componente que hace el contacto entre el agua y el aire. Empecemos, vamos a empezar por la parte superior. El componente inicial pues será el ventilador. Tenemos, si vamos a empezar con una torre de tiro inducido, será un ventilador del sistema de impulsión que tiene que tener pues un eje y aquí tenemos que tener un equipo que haga la conversión del movimiento horizontal al movimiento vertical, normalmente engranajes cónicos, con una reducción porque la velocidad de rotación aquí es mucho más baja que la velocidad de rotación aquí. Ya tenemos que los ventiladores no van a girar a 3.600 revoluciones, sino son revoluciones mucho más pequeñas, 200, 300 revoluciones por minuto. Aquí estará el motor, ¿sí?, el acople del motor, el cual, pues como sabemos, tiene que estar soportado en alguna parte. Pero aquí ese sistema, lo llamamos el subsistema de impulsión. El aire, o el tiro del aire. Producto de la velocidad que tiene el aire, cuando el aire viene a altas velocidades, trata de tener altas velocidades. Me falta decir otra desventaja que tiene la torre de tiro inducido con respecto a la torre de tiro forzado. Una ventaja que tiene la torre de tiro inducido el tiro forzado es precisamente la situación relativa a la salida del aire. Diríamos así como en términos coloquiales que el aire aquí en las torres de tiro forzado sale cansado, ¿sí? Ya como empezó aquí, ya cuando aquí salió a baja velocidad sale cansado, y como sale cansado y él lleva humedad, ese aire se puede volver otra vez a recircular acá, ya húmedo, ¿sí? Porque recuerden que el principio es que existe la posibilidad de que el agua se difunda en el aire. Como si el aire, para que eso suceda, pues el aire tiene que estar, no puede estar saturado de humedades. Entonces, si ya cogió agua, ya se saturó un poquito, entonces le volvemos a meter, ya la torre perderá capacidad. Mientras que el aire que sale aquí sale más portacho, y entonces va a ir a dar más lejos, y entonces ya no tendrá tanto problema de recirculación. O sea, el aire que llega a la torre de tiro inducido es un aire de mejor calidad a largo plazo que el aire que llega en una torre de tiro forzado. Entonces, es otra característica que debemos tener en cuenta para la reducción de la torre, la posibilidad de que el aire que sale se vuelva a recircular y ese aire ya ha tomado humedad y esa humedad entonces limitará la capacidad de la torre en términos de enfriamiento. Recuerden que les comentaba que la torre de enfriamiento pues funciona eficientemente producto de esa posibilidad de que se difunda una cierta cantidad de vapor de agua en el aire, o sea que el vapor pueda irse hacia el aire para que se enfríe el agua. Bueno, eso es el sistema, volviendo al cuento de nuestros componentes, el sistema de impulsión básicamente es ese. Si el aire tiene alta velocidad, entonces tratará de que si nosotros le ponemos alguna restricción acá, existe la posibilidad de que esa velocidad sea capaz de arrastrar gotas de agua, ¿sí? Entonces, el arrastre de las gotas pues no es conveniente, puesto que perderíamos mucha agua. Nosotros lo que queremos es recircular todo el agua, que el agua no se pierda. Ya se pierde de por sí una cierta cantidad por la vaporización, que es del orden del 1 al 2%, pero perder más agua es prohibitivo porque el agua cuesta. El agua cuesta
y esa agua tiene que ser tratada y por eso no se debe dejar perder más agua. Entonces, para evitar eso, le pone un sistema aquí de eliminación de gotas. O sea, aquí una gota que vaya subiendo su sistema eliminador de gotas. Y gotas arrastradas. Entonces, es posible que una gota cuando sube, aquí viene la gota, pues se pega y se estrella aquí. Entonces, si viene otra gota, ya se forman 2, 3 gotas, y después de que se forma ya una cantidad suficiente de agua, pues ella ya no era capaz, porque era una gota bastante grande, pues ya no era capaz. Entonces, esto es como una persiana que le pone ahí para evitar que el arrastre de las gotas, eliminador de arrastre de gotas, también podemos poner aquí eliminador de arrastre de gotas. Eliminador del arrastre de gotas. Simplemente una persiana que se pone ahí. Enseguida pues vendrá la zona más importante de la torre, que es la zona donde se ponen en contacto el agua y el aire. ¿Sí? Entonces aquí vamos a llamar esta zona de contacto. Vamos a pintar aquí con esta. Y esa zona de contacto para ¿qué se busca entre el agua y el aire? ¿Qué se busca? Aquí tengo las gotas que van cayendo y el aire que va subiendo, pues lo que buscaré siempre será que exista un tiempo de residencia de la gota bastante alto, que la gota caiga. Puesto que les he puesto siempre no es lo mismo que si usted pone 3 velas aquí y todas prendidas y pasa el dedo así rapidito, pues no se quema, ¿sí? Porque no hay tiempo suficiente de residencia para que la temperatura de esta se transmita, porque hay siempre un transitorio. Pero si usted pasa despacio, esto está aquí para el dedo, ¿no? Entonces, lo que queremos es que demore la gota, y para eso se utiliza una cosa que se llama el relleno. El relleno de la torre. Todas las torres deben tener un relleno. La función del relleno entonces es una función me faltaba antes me falta el sistema de distribución, pero antes que nada pues tendríamos que suministrar el agua, su sistema de distribución. Antes del relleno tiene el agua a enfriar. Aquí deberíamos tener pues unas boquillas, algún tipo de dispositivo que haga que nosotros, ¿sí?, el agua tenga la mayor, no venga como un chorro compacto, sino que venga en forma de spray, ¿sí? Entonces el sistema es un subsistema de distribución. Los sistemas de distribución se pueden construir de dos formas: fijos y móviles. ¿Sí? Fijos quiere decir que arriba simplemente construimos, si aquí viene la tubería del agua, simplemente hacemos un marco y ponemos varios tubos, de manera que a cada tubo le ponemos huecos para que ese salga por ahí una regadera, ¿sí? Una regadera. Eso será un sistema fijo. No puede ser redondo, puede ser rectangular, lo que sea, simplemente que ocupe la mayoría del espacio y reparta uniformemente el agua sobre la sección de la torre. Y los móviles pues se caracterizan porque es como una especie de todos hemos visto esos dispositivos que riegan el pasto, ¿sí? Que están caracterizados porque aquí hay los abren huecos por este lado y por el otro lado, de tal manera que aquí el agua sale así, pero esto produce un empuje, una fuerza de reacción a este chorro de agua, que esa fuerza, aquí pasa lo mismo, la fuerza de reacción entonces
Mientras que esto empuja para acá, la fuerza va en este sentido, entonces esto girará en esta dirección. Si los chorros allá los hacemos, digamos, en el otro lado, pues se formará un par, quiere parar a que esto se mueva y distribuya el agua uniformemente sobre la torre. Pues existen esas dos opciones, sistemas fijos y sistemas móviles. Normalmente fijo es mucho más fácil de hacer, ¿sí? Aunque digamos, por ejemplo aquí, la torre que tenemos aquí, la torre viejita, ya va a cumplir su ciclo, ya no existirá más, así tómenle foto para que no la volverán a ver, porque no van a, ya cuando construyen el edificio, hasta ahí llegó, es la torre que tiene de este tipo de distribuidor. Esta sirve para torres de sección circular, obviamente, mientras que esta sirve para torres de sección cuadrada, ¿no? Y por último, ahora sí veíamos su sistema más importante, que es el relleno. ¿Sí? El sistema del relleno de la torre, que tiene como por objeto, tiene dos funciones. La función de aumentar el área de agua expuesta al aire, o sea, el área de transferencia, aumentar el área del agua expuesta al aire, que es el área de transferencia. O sea, entre más área pues tengamos, pues mejor, vamos a tener más posibilidades de enfriamiento, o sea, mayor área mejor. Y segundo, aumentar el tiempo de residencia, que es lo que les comentaba de residencia del agua de la torre. Dos cosas. Entonces cumple la función importante, que exista más cantidad de agua, más cantidad de área de transferencia, y también que aumente el tiempo de residencia. Para lograr eso se han diseñado varios tipos de rellenos. Eso lo llaman rellenos, cumple la función. Entonces se han diseñado varios tipos de rellenos. Los rellenos, hay uno que cumple ambas a la vez. Yo digo que de estos es tan importante, es un poquito más importante el tiempo de residencia. Lógicamente que con área de transferencia, ¿no? Pero no es tener área de transferencia al extremo, sino más bien aumentar el tiempo de residencia es mucho mejor, obviamente con suficiente área, pero no tratar de buscar, de ponerle una especie de rocío, ¿sí? Nosotros podemos ver que cuando nosotros tenemos estos aparaticos ahora que vienen todos los spray, tienen manera de cuando uno va a limpiar los vidrios, de graduar, sí, que usted quiere que sea atomizado completamente o quiere un poquito más, las gotas un poquito más grandes, simplemente le mueve y puede sacar hasta un chorro, ¿sí? Un chorro completo. Entonces uno puede jugar con el nivel del tamaño de las gotas. Es mucho mejor tener tiempo de residencia que tener un poquito jugar con el área. De todos modos existen dos tipos de rellenos que tratan de cumplir esas dos funciones. Un relleno se llama rellenos de salpicadura. Rellenos de salpicadura, que pues como su nombre lo indica, es ponerle una especie de obstrucciones en forma de unas barras. Nosotros, aquí está la torre, este relleno podríamos atravesar varillas, ¿sí? De lado a lado en distintas direcciones, con el objeto de que el agua cuando caiga, pues si viene una gota de agua aquí, ¿sí? Esa gota pega aquí y saldrá, pega y salta, por aquí se partirá de pronto en dos, caerá aquí, ¿sí? Entonces
esto ya hace que la velocidad, una cosa es que la gota caiga libremente, que si cae libremente, pues obviamente durará un tiempo mucho más corto, que si está aquí, vuelve otra vez a la velocidad cero, vuelve y cae, le pega otra, vuelve y cae, le pega otra, vuelve y cae. Entonces eso hace que se demore suficientemente para tener tiempo de residencia, que es lo que más importa. Son rellenos de investigadores, o sea, utilizar obstrucciones que son normalmente barras, que pueden ser metálicas, de madera, de concreto, ¿sí? Las han hecho. En la época que en Ecopetrol tienen las torres de enfriamiento, había torres que eran con rellenos de madera, pero una madera especial, porque usted sabe que eso, los mohos y todo van contaminando y se van comiendo la madera, y era un costo exagerado. Se hizo un proyecto y se cambiaron por rellenos de tipo concreto. Para evitar eso, entonces ahora la mayoría de las torres, y además tienen una estructura mucho más compleja que los otros tipos de rellenos, que se llaman rellenos fílmicos. ¿Sí? El otro tipo de rellenos que existen son rellenos fílmicos, que son como los que son parecidos o son iguales a los que ustedes ven en la torre, si han tenido la oportunidad de ver el relleno de la torre, de la pequeña torre que tenemos en el laboratorio. Es simplemente un cajón o un bloque, bloques, se construyen bloques que se pueden, inclusive bloques pequeños que se pueden acomodar, ¿sí? Yo puedo construir y simplemente armar el área que necesite, bloques con láminas, ¿sí? Muy intrincadas, la una con la otra, ¿sí? De manera que el agua que caiga por acá, la gota que caiga por acá, pues primero se choca con eso y se va a partir. O sea, de todos modos, estas láminas están pegadas una junto a la otra, y si la gota cae entre las dos láminas, aquí tengo una lámina y aquí cae la otra lámina que está muy pegada, y cae una gota aquí, pues estas dos láminas funcionarán como cuchillos, me pegarán y la partirán. O sea, el área se trata de tener más área. Pero lo más importante es que en la dirección vertical, ¿sí? En la dirección vertical se producirá un efecto de demora de la gota, de la caída de la gota, porque la gota cae aquí y esa gota va a formar una película. Al caer aquí se pega y va a formar una película que se va a deslizar. Se va a deslizar por aquí, luego va a caer aquí este pedacito nada más, luego la película sigue, y toda la velocidad aquí es muy, muy lenta, porque el agua va a caer es deslizada y pegada casi por un efecto, el efecto de tensión superficial es bastante fuerte, y el efecto de la viscosidad del agua es bastante fuerte, mientras que el aire pues va subiendo por aquí. O sea, el aire se mete por donde sea y pone en contacto. Entonces hay un buen contacto y hay un buen tiempo de residencia. Entonces los rellenos fílmicos son los, digamos, que más se están imponiendo ahora, porque son fáciles de construir, utilizando un material como el plásticos reforzados, plásticos que duran mucho tiempo, que son casi inmunes a la acción de hongos, a la acción de bacterias, etc. Entonces eso de contaminantes que tenga el agua, no lo van a dañar, y cumple con la función muy bien, no tanto desde el punto de vista de aumentar tanto el área de transferencia, aunque sí lo aumentan, pero más desde el tiempo de residencia. ¿Sí? Las gotas se demoran bastante, y son muy buenos para nosotros, para ser utilizados como zona donde se tenga un buen contacto entre el agua y el aire. El objetivo de nosotros pues va a ser más que todo estudiar el tamaño del relleno, o sea, cuál sería el volumen del relleno. La pregunta es volumen de relleno requerido, que es la zona que nosotros, ¿sí? Será la pregunta a responder, donde ese volumen pues obviamente es igual al producto del área de la base multiplicado por la altura. Pero aquí tendremos un área de base, aquí tendremos una altura del relleno, y la pregunta puede ser
Si conocemos el área de la base, pues preguntan cuál será la altura requerida del relleno para cumplir unos requerimientos específicos. Nuestro objetivo va a estar más que todo trabajar en el relleno, o sea, mirar cuál será el volumen de relleno requerido para cumplir con los requerimientos del sistema. Los requerimientos del sistema siempre será meter una cantidad de agua, una masa de agua, desde una temperatura T1 hasta una temperatura T2. O sea, tenemos que sacarla a una temperatura más fría, para aquí caerá el agua a una temperatura T2, y finalmente se impulsará, esa agua se impulsará mediante una bomba, otra vez, muy allá, saquen el agua y sacaremos una cantidad de agua, masa de agua, pero a una temperatura T2. Entonces la función es recibir agua a una temperatura T1, enfriarla a una temperatura T2, ¿sí? Mediante la relación que existe entre el agua y el aire en el relleno. Por último, entonces existe el sistema de recolección. Aquí entonces habrá el sistema de recolección y transporte del agua para ir al, aquí será su sistema, será el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Como último sistema, su sistema de recolección e impulsión. Del agua enfriada. Esto normalmente es una piscina, ¿sí? Un recipiente ahí que recoge todo el agua, una bomba y las tuberías necesarias para llevar toda esa agua a los equipos que requieran el enfriamiento. ¿Sí? Esa sería entonces, en general, lo que es los componentes de una torre de enfriamiento. Como les digo, nosotros solamente nos vamos a concentrar en el relleno, ¿sí? No vamos a diseñar ventiladores, no vamos a diseñar, sí, en términos generales, o sea, cuál es la cantidad de masa de aire que se debe mover, obviamente, pero decir cuál es el tamaño de las árboles, cuál es la potencia del motor, etcétera, no, eso no es objeto del curso. La parte específicamente térmica es estimar la cantidad de relleno que se necesita para que esta agua sea capaz de enfriarse desde esta temperatura hasta esta temperatura, que es lo que nosotros llamamos el requerimiento del sistema. Enfriar una cierta cantidad de agua hasta una... se me olvidaba decirles, este sistema de recolección, impulsión y también aquí de restitución de agua evaporada. Aunque sea una pequeña cantidad muy mínima lo que se evapora, se pierde agua. Ustedes han visto que normalmente en los balances de energía de los sistemas estos, pues se tendría que tener en cuenta eso, ¿no? Se tiene en cuenta, termodinámicamente se puede tener en cuenta, pero la mayoría de las veces, por ejemplo, cuando ustedes estudian allá en el proyecto este que estamos haciendo del enfriador evaporativo, pues uno puede decir que el enfriador evaporativo es simplemente un sistema adiabático donde la cantidad de energía que aporta el agua es casi despreciable frente a lo que le pasa al aire, ¿sí? O sea, uno simplemente dice, el aire a la entrada tiene la misma entalpía del aire a la salida, ¿sí? Porque la cantidad de agua que uno necesita es muy poca. Normalmente en estos análisis siempre, aunque hay una energía complementaria que es la cantidad de energía que se necesita para que el agua se incorpore dentro del sistema, eso no se tiene, el agua fría, ¿no? Obviamente no se tiene en cuenta. Entonces aquí necesitamos que hay una válvula que sea capaz de suministrar una masa sub cero, masa de restitución de agua evaporada. Entonces siempre necesitaremos una restitución que se controla por el nivel. O sea, aquí tendremos que tener un control de nivel que va a dar orden a esta válvula para que ella, como en un baño común y silvestre, donde si se baja el nivel, pues entra agua y si no, si se sube, se cierra y el nivel se mantiene. Además, este tanque sirve para tratamiento del agua. O sea, aquí se incorporan químicos, bueno, aquí podemos decir un bulto de cal. La cal se utiliza para
digamos, quitarle la acidez al agua, el alumbre, por ejemplo hay otros, alumbre, que es un elemento que sirve para la floculización de todas las partículas que tenga el aire, el agua. El agua va a recibir del aire mucho contaminante, entonces queda mugre. Entonces se utilizan tratamientos del agua que tampoco no soy experto en eso, pero voy a decirle que hay que tratarla desde el punto de vista que no sea ácida, de que los sólidos disueltos no se vayan a quedar y que se vayan a transportar por allá por el sistema y vayan a tapar las tuberías, digamos, del intercambiador de calor del condensador, y por eso se tiene que hacer un cierto tratamiento de agua aquí. Normalmente se utiliza cal y alumbre para eso, aunque hay ahora en la tecnología moderna pues le venden a uno cosas más sofisticadas, ¿sí? Bien diagnosticadas. Antes, por ejemplo, uno tapaba una grieta, la tapaba con cemento. Ahora hay Sika y el Sika no sé qué y el Sika no sé cuánto, ¿sí? Que cumplen funciones bien, o sea, bien diagnosticadas, que sirve, pero el costo también es exagerado. Lo que nos importa a nosotros aquí decir es que efectivamente hay que hacer un tratamiento del agua, y la piscina pues sirve para eso, para hacer tratamientos del agua en función, lo que se le eche ya bien especificado para que sea mejor, pues hay que tener plata para eso. En algunas partes solamente le echan cal y alumbre, en otras partes le echarán Sika venderá cosas bien especiales para eso. Bueno, entonces con esto tenemos un panorama ya bien general. Ya en la próxima clase siempre haremos lo que es